Amigas y amigos, ¿cómo están? Acá Mauricio Daza. Estamos ya en tierra derecha a lo que es este proceso constituyente y yo creo que vale la pena reflexionar acerca de varios aspectos vinculados a lo que es la posibilidad que contemos con una nueva constitución. Y el día de hoy los invito a que hablemos acerca de lo que es el proceso constituyente y además centrándonos en la diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional. Bueno, como ustedes bien saben, el día 15 de noviembre del año 2019, en el contexto de lo que fue el estallido social, las fuerzas políticas con representación en el Congreso se pusieron de acuerdo para los efectos de abrir un proceso inédito en nuestro país, que no había sido posible, ¿no?, con anterioridad, y tampoco habría sido posible sin la presión ciudadana, esa es la verdad, que es abrir una opción para contar con una nueva constitución. La Constitución del año 1980 no establece dentro de su normativa la posibilidad de poder reemplazarla en su totalidad. Solamente definía la posibilidad de poder cambiar algunos capítulos de la Constitución vigente y además esto con un sinnúmero de dificultades. Una de las mayores eran los quórum o las mayorías que se requería para aquello. No son mayorías de 2/3, 3/5, según lo que fuese la materia, a reemplazar o a cambiar, ¿no? Y en ese sentido, en la práctica, nunca se pudo realizar algún cambio que sea profundo, importante, estructural a la Carta Fundamental. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que ocurrió con la reforma que se iba a hacer a aquella disposición contenida en la Constitución vinculado con lo que es la propiedad privada sobre el derecho a aprovechamiento de aguas. Lo que se pretendía básicamente era definir de que el consumo humano iba a ser el destino prioritario para el uso de las aguas, ¿no? Y bueno, la verdad que esta modificación, que parece bastante obvia, ¿no?, de sentido común, no tuvo la mayoría suficiente en el Congreso para los efectos de poder concretarse como una reforma constitucional. Esa es la mejor demostración que en la práctica es muy difícil hacer estos cambios, ¿no? Ahora, el punto es el siguiente. Se estableció este acuerdo básicamente como una respuesta al estallido social y en un contexto en el cual toda la clase política con representación en el Congreso veía como se venía un verdadero tsunami con protestas que se estaban verificando a lo largo y ancho de todo nuestro país y obviamente ninguna fuerza policial tiene la posibilidad de reprimir todos los días, todo el día, a un sinnúmero de personas que se manifestaban, su gran mayoría en forma pacífica, para instar a cambios sociales que de alguna manera pusieran término a lo que es esta espiral de impunidad, de abuso, de injusticia, ¿no?, que existe en nuestro país y que ha llegado a niveles grotescos, ¿no?, como se ha podido observar incluso últimamente. Bueno, el punto es que entonces se establece la idea de generar una modificación en la Constitución para poder reemplazarla en su totalidad, cambiar esta situación donde no existía esa norma, ahora sí va a existir. Y esto se define a partir de un proceso que tiene varias etapas. Yo diría que la más importante, la primera más relevante, es obviamente el plebiscito del día 25 de octubre, donde básicamente se van a hacer dos preguntas. La primera, de la cual ya hemos hablado bastante, ¿no?, es si es que usted quiere una nueva constitución. Ahí va a estar el apruebo o el rechazo. Pero hay una segunda papeleta que es bien importante y que establece lo siguiente, esta pregunta: ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Y ahí está la opción, la convención mixta constitucional, y la segunda opción es la convención constitucional. La verdad que la convención mixta constitucional parece ser que fue un invento de último minuto para los efectos de poder satisfacer, ¿no?, los requerimientos de aquellos sectores que básicamente no quieren un cambio real, profundo, una opción verdadera de hacer una modificación constitucional que sea sustantiva, ¿no?, sino básicamente cambiar todo para no cambiar nada, como se diría en alguna parte, ¿no? Generar, ¿no?, estos amarres y que si hay modificaciones no sean muy importantes, ¿no?, y que estemos muy en la línea de lo que es la Constitución actual. Bueno, la verdad es que existen diferencias muy importantes entre estas dos opciones, entre las cuales uno puede destacar la siguiente. La convención mixta es una convención que estaría integrada por 172 personas, a diferencia de la convención constitucional, que serían 155. En la convención constitucional, todas las personas van a ser elegidas a través de las urnas, a través de un sufragio, para cumplir esta labor específica, que es redactar una nueva constitución. En la convención mixta esto no se da. Solamente la mitad va a ser elegida en las urnas para este fin específico y la otra mitad va a ser elegida por el Congreso Nacional
de entre sus miembros en ejercicio, o sea, entre los senadores y diputados en ejercicio. Entonces, mitad y mitad. Ahora, esto también es importante, lo que es la dieta. A las personas que son miembros de la Convención Constitucional les corresponde recibir una retribución de 50 UTM, que son aproximadamente 2,5 millones de pesos. Mientras que en el caso de la Convención Mixta hay dos categorías, como dijimos. Los que fueron elegidos para este proceso específicamente, que también van a recibir estas 50 UTM, pero los parlamentarios que fueron elegidos, la otra mitad, por el Congreso para integrar la Convención Mixta, van a ganar sus dietas regulares, que al día de hoy son 9 millones de pesos aproximadamente brutos, ¿no? Entonces vamos a tener estas dos categorías, parece ser, ¿no? Y eso es evidente, que en un país con el nivel de injusticia y desigualdad que existe, ¿no? En Chile, es más razonable, ¿no? Una dieta de 50 UTM de 2,5 millones, más que esta dieta de 9 millones. Ahora bien, es muy importante señalar que si bien el acuerdo, y una de las principales, yo creo, más justificadas críticas que se han hecho respecto de este acuerdo, ¿no? Por una nueva constitución que llegaron las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento el 15 de noviembre del año 2019, en medio del estallido social, es que no se hicieron cargo de la paridad de género, no se hicieron cargo de la situación de los pueblos originarios, no se hicieron cargo de la posibilidad que los independientes puedan competir en igualdad de condiciones con lo que son los miembros de los partidos políticos para poder acceder a la convención, ya sea mixta o la convención constitucional. Bueno, la verdad es que sí se avanzó. Y este avance fue básicamente por la presión ciudadana, ¿no? Nada de esto, no, ni siquiera el acuerdo, digamos, inicial, ni las modificaciones posteriores, uno puede sostener que han derivado, ¿no? De la convicción patriótica, republicana y democrática de todos los sectores políticos. Se vieron obligados en la práctica por lo que fue el estallido social, ¿no? Y esta situación que para ellos no era algo común, era inédito, ¿no? Y yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, la presión ciudadana es la que ha generado el poder contar con este proceso constituyente. Este proceso constituyente le pertenece a la ciudadanía y eso hay que reivindicarlo. Pero bueno, punto y aparte, se logró avanzar en lo que es la paridad. Y la paridad básicamente determina que los miembros de la Convención Constitucional van a ser mitad hombres y mitad mujeres. Y eso es un gran avance, porque lo que estamos haciendo es querer construir un Chile, obviamente, para el siglo XXI, ¿no? Bajo la lógica de futuro. Y en ese sentido, la paridad parece lo más razonable. Sin embargo, la paridad solamente se aplica a aquellas personas que van a ser elegidas en este proceso constituyente para integrar estos órganos. Entonces, como en la Convención Constitucional el 100% de las personas son elegidas, entonces toda la Convención Constitucional va a tener paridad. O sea, va a ser un número equivalente de hombres y de mujeres. Pero en la convención mixta, como solamente la mitad es elegida, entonces solamente esa mitad va a ser paritaria. Pero la otra mitad, designada por el Congreso, no tiene que ser paritaria. Para decirlo de alguna forma, el Congreso podría designar de entre sus miembros a un 100% de hombres para llenar la mitad que le corresponde en esta convención mixta. O sea, la convención mixta no es paritaria. Y esto es bien importante porque fíjense, muchas personas que están en contra de una nueva constitución y que obviamente quieren que este proceso fracase y que ven un camino para aquello en la convención mixta, la verdad que lo que han señalado en muchos ámbitos es decir, oiga, vote convención mixta, porque la convención mixta es la que garantiza igualdad de hombres y mujeres en su integrante, por la utilización engañosa de la palabra mixta. En eso hay que tener cuidado porque eso es un engaño. La convención mixta no es paritaria. La convención constitucional es aquella que garantiza igualdad de hombres y mujeres en su integración. Bueno, también hay otro aspecto que es bien importante porque en la convención constitucional se estableció que sus miembros no pueden postular a un cargo de elección popular un año después, hasta un año después de lo que es el término de funcionamiento de esta convención. Lo que es muy importante, porque con esto se deja fuera automáticamente a todas aquellas personas que son del mundo político, son operadores políticos y que quieren, en el fondo, utilizar la convención constitucional o el proceso constituyente como una plataforma para hacer una carrera política, ¿no? No están tan preocupados de la convención o del proceso constitucional
o de tener una nueva constitución que sea buena, ¿no? Más justa, más igualitaria, ¿no? Más consistente, más sólida, más legítima. No, ellos pueden estar interesados en tener este espacio como una plataforma para después construir una carrera política, ¿no? Ir a diputado, senador, presidente de la República, qué sé yo. Bueno, la ventaja es que con esta inhabilidad, en la práctica se corta eso, porque nadie que quiera hacer una carrera política va a meterse, digamos, a una convención constitucional, porque obviamente no va a poder participar en el siguiente proceso electoral. Va a tener que esperar hasta el otro proceso electoral y obviamente la ganancia política, entre comillas, o mediática, ahí se va a diluir. Bueno, obviamente esto, adivinen, no pasa con la convención mixta. La convención mixta permite que sus miembros puedan participar libremente en las próximas elecciones. Entonces, la verdad que ese también es un problema, a mi juicio. Y además, en la convención constitucional, todos sus miembros, como fueron electos específicamente para esta función, solamente se van a dedicar a la redacción de una nueva constitución. Nada más. Además, esta convención, hay que recordar que va a durar 9 meses, que se puede extender su duración hasta 3 meses más, o sea, hasta un año máximo. Después de un año termina su funcionamiento. Bueno, en el caso de la convención mixta, lo que ocurre es que va a tener una mitad, que son parlamentarios, y esos parlamentarios no solamente van a estar interviniendo en la comisión, ¿no? Más bien en la convención mixta, ¿no? Redactando una nueva constitución, sino paralelamente van a poder seguir legislando. O sea, van a estar como a medio tiempo, ¿no? Los miembros de la convención mixta que sea designado por el Congreso. A diferencia que la mitad de los miembros de esta convención mixta que sean electos por la ciudadanía en las urnas específicamente para este proceso, ellos sí van a estar un 100% del tiempo dedicados a esta función. La verdad, como se puede ver, que la convención mixta no tiene mucho sentido, no parece un órgano que sea el mejor, el más eficaz, el que dé mayores garantías para los efectos de poder obtener un texto, ¿no? Que sea una propuesta de nueva constitución consistente, ¿no? Para los efectos de lo que se pretende, ¿no? Que es establecer, ¿no? Reglas del juego que sean justas, equitativas para todos. Ahora, esta convención, tanto mixta, tanto constitucional, tiene ciertos límites en sus atribuciones, ¿no? Y esto es un punto que me gustaría detenerme un segundo, porque la verdad es que ha sido materia bastante crítica y también de bastante debate. Ustedes lo han escuchado, han dicho, oiga, ¿sabe qué? Acá, si es que se abren las puertas a una nueva constitución, entonces el derecho de propiedad, por ejemplo, va a desaparecer, ¿no? Todos los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, a la honra, a un debido proceso, ¿no? Todo el catálogo de derechos fundamentales entonces puede desaparecer porque este grupo de personas insensatas pueden hacer lo que quieran. No, no pueden hacer para bien o para mal lo que quieran. Se estableció en la ley que modifica precisamente la Constitución, que es la ley 21.200 y que permite, ¿no? Y que le da sustento jurídico a este proceso constituyente, una norma que indica lo siguiente: el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile. Bueno, obviamente no vamos a establecer una monarquía, digamos, ¿no? Sería un poco absurdo. Bueno, su régimen democrático. Bueno, la idea es que se defina, ¿no? Un estatuto de esa naturaleza en la nueva Constitución. Además, tiene que respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Ahora, es interesante porque esta norma no establece un límite respecto de qué tratados internacionales sean, tratados económicos o tratados de derechos humanos o de cualquier otra naturaleza. Por eso es que hay que estar muy a la expectativa, ¿eh? Hay muchos sectores que tienen justificado reparo, ¿no? En el sentido de decir, oiga, no vaya a ser que mientras se esté armando la nueva constitución, el Congreso vigente apruebe el TTP, por ejemplo, ¿no? No, creo que eso no sería viable y creo que políticamente tampoco es viable porque no creo que estén las mayorías actualmente en el Congreso para hacer algo así. Pero igualmente yo creo que es un buen punto a reparar. Sin embargo, fíjense, se establece que son los tratados internacionales, ¿no? Los que se tienen que respetar. Y dentro de los tratados internacionales, para mí los más importantes son aquellos sobre derechos humanos. Y dentro de los tratados internacionales sobre derechos humanos más relevantes, bueno, obviamente está lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la ONU, ¿no? Donde establece un conjunto de garantías y derechos fundamentales, pero también lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el denominado Pacto de San José de Costa Rica, que ha sido suscrito y además ratificado por Chile. Entonces, fíjense, dentro de los derechos que establece la Convención Americana, ¿no? Establece obviamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición a la esclavitud y la servidumbre, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales, que es muy importante, el principio de legalidad, el principio a la protección a la honra y la dignidad, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la protección a la familia, los derechos del niño, ¿no? Que sobre todo en nuestro país son tan vilipendiados, ¿no? Incluso por el propio Estado, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la circulación, a la residencia, el derecho a la igualdad ante la ley, pero fíjense, está en el artículo 21 el derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce del interés social. Hay que recordar que nuestra Constitución hoy día, la Constitución de Pinochet, establece precisamente de que la ley puede establecer restricciones derivadas del interés social a la propiedad. O sea, esto además está en lo que es el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y desde esa perspectiva establece que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos según las formas establecidas por la ley. O sea, lo que se establece hoy día en nuestra Constitución, tal cual. Entonces, todas las personas que dicen, mire, ¿sabe qué? Van a hacer desaparecer el derecho de propiedad, le van a quitar sus cosas, poco menos que van a entrar a su casa, ¿no? Y el Estado lo va a embargar y lo va a dejar a usted en la calle. Eso es absolutamente falso, porque dentro de los límites que se establecen, expresamente son los tratados internacionales y dentro de los tratados internacionales está el Pacto de San José de Costa Rica y en él está el artículo 21 que consagra el derecho a la propiedad privada en los mismos términos que lo establece, por lo demás, la Constitución vigente. Entonces, para que vean, existen estas limitaciones, las cuales además han sido objeto de verdad de bastante cuestionamiento, ¿no? Sobre todo por quienes dicen de que esta instancia para dictar una nueva constitución debiese ser absolutamente soberana y no tener ningún límite. Sin embargo, la normativa es la que les he señalado y la que está vigente. Bueno, una vez terminado esto, este proceso se manda el proyecto al presidente de la República, el presidente de la República lo tiene que recibir, el proyecto que sea aprobado, vamos a ver en un próximo capítulo cómo se aprueban las normas, el 2/3 y además la hoja en blanco, que también son elementos interesantes y respecto a lo cual hay bastante duda y malos entendidos también. Bueno, y una vez que recibe el presidente de la República el texto aprobado por la convención mixta o convención constitucional, entonces tiene que llamar a un plebiscito. En este plebiscito, que se denomina plebiscito de salida, la pregunta es básicamente si están de acuerdo o no con el texto que ha surgido, ¿no? De estas convenciones, ya sea la convención mixta o la convención constitucional. Y en el caso que sea aprobado, entonces el presidente tendrá que llamar al Congreso Pleno para promulgar esta nueva constitución y todos jurar respetar este nuevo texto. Ojalá un texto que sea producto de un proceso participativo, lo más democrático posible y que además termine con aquellas brechas muy importantes, ¿no? De desigualdad y de abuso que están consagradas en la Constitución del año 80 y que la verdad no se cambiaron, sino se profundizaron durante todas las modificaciones o a raíz de todos los cambios que se han concretado, especialmente aquellos que se verificaron en los gobiernos posteriores al año 90.